Buen día, mi nombre es Stephanie Agúndez, estudiante de la Universidad UNIDEP en la carrera de Derecho, cursando actualmente la materia de estudio particular de los delitos con el maestro Ayán Bisay Venegas Moreno. A continuación vamos a hablar sobre el tema de delitos federales. A continuación vamos a hablar sobre los delitos federales. En la siguiente investigación, los cuales nos vamos a centrar en operaciones de recursos de procedencia ilícita, discriminación, violación de los deberes de la humanidad, genocidio, terrorismo internacional, narcotráfico, delincuencia organizada y delitos electorales. Pero primeramente vamos a definir qué es un delito federal. Un delito federal es un acto criminal que viola las leyes y legislaciones federales de los Estados Unidos, o un acto criminal que es cometido contra el gobierno federal de los Estados Unidos o en la propiedad federal. Los delitos federales son investigados por agencias de gobierno federales como el FBI, la CIA, la DEA, etc. Ellos también son procesados por acusadores federales y oídos en el Tribunal Federal. El principal tema a tratar: operaciones con recursos de procedencia ilícita. El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es el resultado del uso de cualquier tipo de bien que sea obtenido por la comisión de algún delito, siendo este el principal ilícito cometido por empresas o grupos de poder dedicados al lavado de dinero. Las operaciones con recursos de procedencia ilícita es un delito que para su configuración se requiere la comprobación, entre otros, de un elemento normativo. El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos y sancionados por el artículo 400 del Código Penal Federal, requiere para su integración que se demuestren autos, entre otras cuestiones, que los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza provienen efectivamente de actividades ilícitas. El artículo 400 dispone: para efectos de este artículo se entiende que son productos de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueden acreditarse su legítima procedencia. La figura típica operaciones con recursos de procedencia ilícita fue creada bajo el principio de solidaridad y cooperación internacional, con el objetivo de combatir el tráfico ilícito de drogas en su aspecto económico, con la finalidad de buscar el debilitamiento de tal actividad. Sanciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Conforme al artículo 400, menciona que se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa al que por sí o por interposita personas realicen cualquiera de las siguientes conductas. Primero, adquiera, enajene, administre, custodie, posee, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio nacional de este hacia el extranjero o a la inversa recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Segundo, oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Estos serían los actos que se deben de cometer para que esta conducta se sancione conforme a la ley. Otro delito a tocar es el delito de discriminación. La discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que tienen como resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades en base a uno o más de los siguientes motivos: origen étnico o nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidades,
condición social, económica, de salud o jurídica, religión, lengua, preferencias sexuales, identidad o filiación política. Serían algunos de los tipos de discriminación. Recordemos que la discriminación no solo proviene de actos de autoridad, la discriminación se genera también ante la acción u omisión de unos frente a otros, cuya consecuencia resulta relevantes para el quehacer del derecho penal. Seamos conscientes de que la envergadura de nuestros actos y palabras, pues por mínimo que parezca, todo derecho debe partir desde el respeto a la dignidad humana. Sanciones para el delito de discriminación. Conforme al artículo 149, menciona que se aplicará sanción de 1 a 3 años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días de multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole, atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas. Primero, niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Segundo, niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo, o limite un servicio de salud principalmente a la mujer en relación con el embarazo. Tercero, niegue o restrinja derechos educativos. Estas son algunas de las sanciones que se generan al momento del delito de discriminación. El delito de violación de los deberes de la humanidad. Este delito consiste en un abandono de un deber de hacer humanitario que las normas tanto jurídicas como morales consideran indispensables realizar, con atención los prisioneros, rehenes de guerra y los heridos y demás seres humanos que se encuentran en un estado de indefensión dada su situación precaria. Este deber se ha equiparado a una obligación de carácter moral, emparentada con la normal. La sanción conforme al artículo 149 menciona que al que violare los deberes de humanidad en los prisioneros y rehenes de guerra, en los heridos y en los hospitales de sangre, se le aplicará por ese solo hecho prisión de 3 a 6 años, salvo lo dispuesto para los casos especiales en las leyes militares. El delito de genocidio. El delito de genocidio comete el que con propósito de destruir total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, preparase por cualquier medio delitos contra la vida de miembros de aquellos, o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción del grupo. Un genocidio viola algunos o todos los derechos y puede ejercerse con acciones que van desde la privación de medios para la subsistencia hasta la tortura y el asesinato masivo. El término genocidio no fue definido hasta 1944, cuando fue necesario nombrar a los asesinatos masivos contra comunidades o grupos de alguna manera específica. Existen diversos delitos que se consideran genocidio. Entre ellos están la matanza de miembros del grupo. Esto quiere decir que el autor haya causado la muerte a personas de un determinado grupo para destruirlo total o parcialmente. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Esta conducta incluye tortura, actos considerados inhumanos o degradantes, violaciones, violación sexual y demás actos que acaban causando una lesión grave a la integridad de las víctimas. Sometimiento internacional del grupo a condiciones de existencia que conlleva a su destrucción física total o parcial. En estos casos, el autor de forma intencional priva a los miembros del grupo de recursos indispensables para su supervivencia, como pueden ser alimentos o medicamentos, o expulsión de sus hogares. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo.
Estos actos pueden ser esterilizaciones forzadas, separación entre hombres y mujeres, abortos forzados, todo encaminado a la desaparición del grupo. Traslado por la fuerza de niños y niñas del grupo a otro grupo. En este caso, la conducta se aplica a menores de 18 años, los cuales se ven obligados a huir mediante amenazas, intimidación, determinación y demás actos de coerción. Sanción de los delitos de genocidio. El artículo 149 por delito se impondrá de 20 a 40 años de prisión y multa de 15,000 a 20,000 pesos si con idéntico propósito se llevara a cabo ataques a la integridad corporal o a la salud de los miembros de dichas comunidades y se trasladaran de ellas a otros grupos menores de 18 años, empleando para ello la violación física o moral. La sanción será de 5 a 20 años de prisión y multa de 2,000 a 7,000 pesos. Delito de terrorismo internacional. El terrorismo de cualquier tipo que lleva a la lucha fuera de fronteras de un estado se puede decir que es la globalización del terrorismo, como por ejemplo la piratería aérea, la invasión de embajadas y los atentados del 11 de septiembre. Las armas de destrucción masiva representan la más poderosa herramienta para el principal fin del terrorismo internacional, la amplia repercusión pública de sus acciones. Sanciones para el terrorismo internacional. Conforme al artículo 148, se impondrá pena de prisión de 15 a 40 años y de 400 a 1,200 días de multa sin prejuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten al que cometa delito de homicidio o algún acto contra la libertad de una persona internacionalmente protegida, al que realiza en territorio mexicano cualquier acto violento en contra de locales oficiales, residencias particulares o medio de transporte de una persona internacionalmente protegida que atente en contra de su vida y su libertad, o al que acuerde o prepare en territorio mexicano un acto terrorista que se pretenda cometer, se está cometiendo o se haya cometido en el extranjero. Serían las sanciones aplicables en caso de terrorismo internacional. Delito de narcotráfico. El narcotráfico es el comercio de drogas ilegales y adictivas a gran escala. Es una actividad económica ilícita y que engloba la fabricación, compraventa y distribución de estas sustancias alrededor del mundo. Las principales drogas que se trafican a nivel internacional son el cannabis, la cocaína, la heroína, la metanfetamina. Sin embargo, en la última década ha aumentado el consumo y tráfico de drogas sintéticas como el éxtasis u opioides como el fentanilo. La oferta y la demanda y la prohibición han generado un ciclo vicioso de violencia, adicción y criminalidad, pese a que los esfuerzos para combatir el narcotráfico a través de operativos y legislaciones escritas. Por eso, se cuestiona cada vez más la efectividad de la guerra contra las drogas, con posturas que defienden la prevención, el tratamiento y la regularización de ciertas sustancias. Los efectos del narcotráfico. Algunos de los efectos más comunes son adicciones de los consumidores. El efecto más directo y tangible del narcotráfico tiene lugar en los consumidores de las drogas, quienes sufren los efectos psicológicos, sociales y fisiológicos de sus adicciones a las sustancias. Incremento de la violencia y la corrupción. El dinero mal habido de la venta de la droga les permite a los cárteles comprar conciencias y tener acceso así a armamento, personal y todo tipo de bienes, lo que los convierte en un actor económico secreto dentro de la sociedad. Lavado de activos. Cuando los carteles de narcotráfico limpian su dinero a través de la adquisición de bienes, la inversión en proyectos, entre otras actividades, adquiere grandes cuotas de poder dentro de la sociedad que ejercen de manera invisible para el Estado. Así pueden manipular medios de comunicación y organismos de justicia e incluso financiar campañas políticas.
Delito de delincuencia organizada. La delincuencia organizada se trata de un grupo social con una cierta estructura jerárquica, con miembros que se constituyen para cometer acciones punibles. A diferencia del delincuente que actúa en solitario, los individuos que integran una banda de delincuencia organizada deben responder de acuerdo a su cargo en la estructura a la cual pertenecen y desempeñar una determinada función delegada. La delincuencia organizada generalmente va a desarrollar actividades más complicadas que los robos comunes o hurtos. En estos grupos de delincuencia organizada se comprenden acciones como tráfico de drogas o armas, la trata de blancas, el contrabando o la falsificación. Es usual que estos organismos delictivos estén rígidos por un orden jerárquico. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Conforme al artículo 4, se menciona que sin prejuicios de las penas que corresponden por delitos o delito que se cometa al miembro de la delincuencia organizada, se le aplicarán las siguientes penas. A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión respecto de la delincuencia organizada, se le asignará de 20 a 40 años de prisión y de 500 a 25,000 días de multas. A quien no tenga funciones anteriores, de 10 a 20 años de prisión y de 250 a 12,500 días de multa. En los demás delitos que se refiere al artículo 2 de esta ley, se menciona que a quienes tengan funciones de administración, dirección o supervisión, de 8 a 16 años de prisión y de 500 a 25,000 días de multa. O a quien no tenga las funciones anteriores, de 4 a 8 años de prisión y de 250 a 12,500 días de multa. Delitos electorales. Se refiere a aquellas acciones u omisiones que sancionan las leyes penales que afectan el acuerdo desarrollado de la función pública electoral y el ejercicio de la libertad del voto, que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. Los delitos electorales más comunes son votar sabiendo que no se cumple con los requisitos de la ley, votar más de una vez en una misma elección, votar o intentar votar con una credencial ajena, condicionar un servicio público o programa social a cambio del voto a favor de un partido o candidato, uso de recursos públicos para favorecer a un partido político o candidato, hacer proselitismo o presionar a los electores dentro o fuera de casillas para orientar su voto hacia un candidato en particular. Las sanciones para los delitos electorales. Se mencionan las siguientes sanciones en caso de estos delitos. Se impondrán penas de 50 a 100 días de multa y prisión de 6 meses a 3 años para los delitos electorales cometidos por cualquier persona. Se impondrán penas de 50 a 200 días de multa y prisión de 2 a 6 años para los delitos electorales cometidos por funcionarios electorales. Se impondrán penas de 100 a 200 días de multa y prisión de 2 a 6 años para los delitos electorales cometidos por funcionarios partidistas. Se impondrá de 200 a 400 días de multa y prisión de 2 a 9 años para los delitos electorales cometidos por servidores públicos. Se impondrá prisión de 2 a 9 años para los delitos electorales cometidos por precandidatos, candidatos, funcionarios partidistas, organizadores de actos de compañía. Se impondrá de 1,000 a 5,000 días de multas y de 5 a 15 años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito o en montos que rebasen los perímetros por la ley. Al tratarse de servidores públicos que cometen cualquiera de los delitos previstos en esta ley, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal,
de que se trate la inhibición para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de 2 a 6 años y en su caso las destituciones del cargo. La conclusión que hemos llegado con la investigación es que algunos códigos estatales definen el delito como la conducta típica, antijurídica y culpable a la que se le atribuye legalmente una o varias penas. Podemos decir que los delitos federales son aquellos que afectan la salud, la economía, el patrimonio y la seguridad de la nación, es decir, el bienestar de todos los mexicanos. El crimen federal siempre se va a generar cuando un sospechoso viola una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Esto generará consecuencias y sanciones conforme al delito que se haya cometido. De mi parte sería todo. Espero tengan un excelente día y mi aportación haya sido de gran ayuda.